Te dicen, voy a matar a tu familia si no te metes esa notaría y es un testamento y pones todo a mi nombre. Las familias se matan cuando no hay todos estos elementos que está diciendo. Se destruyen familias que se llevan muy bien en un proceso sucesorio. Antes de morir tienes que dejar listo por lo menos esos 4 incisos. Lo patrimonial, lo emocional, el seguro de vida y el testamento. Al final el patrimonio, sea mucho o sea poco, el problema realmente impacta de la misma manera a la familia que queda, ¿no? Me imagino. ¿Sabían que el 70% de las familias mexicanas que no planifican terminan en conflictos legales? Sí, y por eso tenemos al miembro que faltaba del grupo, que es Juan Carlos Bolaños, abogado litigante, pero lo dejo que él se presente solo. Hola, ¿cómo están? Juan Carlos Bolaños, soy socio de litigio de BRAC Abogados y socio fundador de Past Post. Entonces tengo algo de experiencia en estos temas, en temas familiares, sucesorios, y estamos aquí para aportar lo más que se pueda y que se familiaricen con la necesidad de planificar. Pues bienvenido y Muchas pues gracias. esperemos que tu aporte pues ayude a la gente a entender un poco, digamos, por qué la gente no hereda, por qué la gente prefiere quedarse en silencio y cuáles son los problemas que ocurren posterior a cuando la persona ya no está y todo lo que la familia de alguna forma realmente hereda, que son el caos de la no planificación. Juan, en tu experiencia me imagino que has visto de todo. ¿Cuántos años tienes trabajando en este mundo del litigio? Cumplo en julio 27 años trabajando como litigante, desde pasante hasta todos los puestos que puedes ir ocupando, hasta socio del despacho. Y en esos 27 años me ha tocado ver de todo en tema de litigio sucesorio y familiar, tanto de personas que son o eran titulares de un patrimonio muy grande hasta personas con patrimonio no tan importante. Entonces sí tengo algunos comentarios que pudiéramos ir platicando a lo largo del podcast. Al final el patrimonio, sea mucho o sea poco, el problema realmente impacta de la misma manera a la familia que queda, ¿no? Me imagino. Impacta más o menos de la misma manera. Sí tiene sus diferencias porque siempre que hay más dinero, digamos que la gente es más aguerrida en el pleito porque hay recursos para disponer para efecto de enfrentar a las otras partes si es que hay una disputa. Cuando hay menos dinero, simplemente pues, muchas veces es más sencillo, aunque siempre tiene implicaciones emocionales, lo cual a veces complica las situaciones. Oye, la gente que tiene mucho dinero puede sugerir o puede hacer estrategias muy sofisticadas que pueden, digamos, cubrir las necesidades de todos sus beneficiarios o sus herederos o como se les diga correctamente. Pero la gente que no tiene dinero o conocimiento para establecer este tipo de estructuras, que digamos que su única herramienta sería una cartita, un testamento, un video, no lo hace, tampoco lo hace. Y siempre me llama la atención por qué no lo hace, por qué no planea, por qué no deja sus cosas en orden. Tengas mucho, tengas poco, tus últimas voluntades, tus últimos, no sé, tus últimas cosas que quieres dejar a la gente, más allá de lo emotivo. Oye, tengo mi cuadro, tengo mi tal, tengo mi coche, tengo estas cosas. ¿Por qué no hace una planeación? El tabú de hablar de la muerte, quizá. La complicación. No hay ni testamentos en este país. O sea, ya. Desconocimiento, educación, tan sencillo también. No sé, Cultura. Para mí es un tema cultural y también es importante decir que no está cercano a la gente el poder hacer esta planificación. O sea, no tienen cómo hacerla, lo pueden hacer en una libreta, pero los bienes van cambiando, vendes una casa, compras otra, vendes una moto, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve poco sencillo para la gente poder hacer una planificación y además con el punto de vista cultural, que tampoco lo hacen por, no sé si por desidia, por alguna circunstancia, la verdad es que muchos bienes se quedan en el aire en temas sucesorios. Bueno, eso era antes, Bolaños. Hoy sí hay cómo hacerlo mucho más simple. Hoy existe Past Post. Pero bueno, platícales de las broncas que viene el no planear, el no tener un testamento, el no dejar las cosas en orden. ¿Qué te ha tocado ver? A ver, de todo, ¿no? Primero les quiero contar rápidamente qué implicaciones tiene cuando se deja de planificar. Bueno, puedes planificar primero haciendo un testamento. ¿Cuál es la problemática? Que la gente
se siente muy, muy lejana a los notarios, ¿no? Sigue la cultura mexicana, ve al notario como un ser superior al cual, híjole, para que me dé cita es complejo, Costoso. va a ser muy caro, te quita mucho tiempo. Está lejos. Aunque no necesariamente es cierto. Entonces, no se acercan a los notarios para hacer un testamento. Haciendo un testamento, se puede simplificar de alguna forma el tema sucesorio, aunque no siempre. ¿Por qué? Porque los testamentos en su mayoría los hacen generales, hacen herederos universales o hacen de todos los bienes que tenga, sin enumerar y sin tener una lista patrimonial, que es importantísima, que ahora se tiene con PassPost, que de verdad es una cuestión que nos va a ayudar muchísimo y le va a ayudar a la gente muchísimo. ¿Por qué? Porque tú al dejar todos tus bienes a tus herederos, sean cuantos quieras que sean, por esa variabilidad de los bienes, cuando fallece la persona, no sabes específicamente qué tiene. Entonces tienes que empezar y las familias empiezan a hacer una búsqueda para ver qué tiene y muchas veces no encuentran todos los bienes. Entonces esa es la problemática de los testamentos. Hay pocas personas o no en un mayor grado que un testamento donde hay herederos universales que hacen legados, que son el heredar bienes específicos, en este caso es legar bienes específicos a ciertos legatarios, y con ello vas haciéndolo con mayor planificación. Sin embargo, la gente no lo hace de esta forma. Entonces, una vez que es difícil y que la gente los percibe complicado acercarse a los notarios y pagar esta cantidad de dinero, ¿qué es lo que pasa? Que no hacen testamentos, como bien decían. El hecho de no hacer testamentos provoca problemas a nivel nacional, no nada más en el patrimonio de las personas, sino a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque existen muchos bienes que están regados sin que nadie se adueñe o se apropie de ellos, a pesar de que legalmente les corresponde. Esas son las casas que vemos alrededor de nosotros que pueden estar abandonadas. Así es, y que existen grupos que se apropian de ellas, etcétera, pero ese es un tema que no es motivo del podcast. ¿Qué pasa en esta problemática? Cuando fallece alguien sin testamento, se tiene que abrir una sucesión legítima. Si la gente cercana o que puede ser, que puede participar en esa sucesión legítima, que se tiene que llevar en juzgados, en la mayoría de los casos hay algunas excepciones, entonces nadie promueve la sucesión y los bienes se quedan ahí. Desde el costo que implica, ¿no? O sea, vete a buscar un abogado porque, a ver, al mexicano promedio se le muere alguien y yo dudo que muchos sepan, bueno, tengo que ir al juzgado a denunciar la sucesión. Eso ¿quién lo sabe? Suena ¿Quién lo hace? complicado, Entonces, ¿no? de entrada piensa, vete a buscar a contratar un abogado. Ya es dinero. Oye, hace 2 semanas estábamos en una cena a Ruestillo y nos contaron una historia que de veras es de terror, porque parece que es una práctica común en que el papá va creciendo, tiene su familia, tiene sus hijos y acaba siempre, digamos que siendo el benefactor o el proveedor de su familia. Los hijos crecen, el papá también, se hace viejo, deja de trabajar, recibe su pensión y los hijos de alguna manera secuestran al papá. ¿Sabes qué? Papá, vas a vivir con nosotros. Gratis prácticamente en tu casa para que no tengas que salirte de aquí. Y no vas a hacer testamento para que la casa nos la quedemos los que ya la tenemos, porque si no hay sucesión, tú te pelas y nadie la pelea, nosotros nos quedamos como dueños de la casa. Mientras no haya un testamento que indique lo contrario o un juicio de sucesión testamentaria, pues yo sigo viviendo aquí y sigue siendo mi casa. Mientras él viva. Y ni te pongas loco, no. Mientras tú vivas, aquí te dejamos, viejito, de buena onda. Es que fíjate, Pero para ya que aclararte te un poco, mueras, entonces la casa ya es nuestra. Y tú los días que te quedan de vida, gracias a la generosidad de tus hijos, vas a seguir viviendo aquí. Porque si no fueras el dueño de esta casa, no tendríamos por qué permitir que tú vivieras con O sea, nosotros. la falta Ingeniería de un social. no más que eso es rompimiento del tejido social, como lo dicen, pero es la falta de un testamento hace que proceda la sucesión legítima de la cual ya nos hablará Bolaños ahorita, ¿no? Ok, pero ante eso, que los hijos sí saben
Y saben también la complicación del señor de 88 años para salir a la calle, ir a tocar la puerta a una notaría si la encuentra, hacer un testamento. Saben que eso no va a pasar. En consecuencia, saben que los herederos ya van a ser ellos. Ahorita nos explicas con más técnica ¿Cómo a es que quiénes les esto? corresponde heredar y ¿Cómo los es que procesos sucede de una eso? sucesión. Pero aprovechándose de eso, se rompe el tejido social porque los hijos abusan de la gente mayor. Se da muchísimo el abuso de la gente mayor sabiendo que los bienes van a ser para ellos. Y ni te pongas loco que a lo mejor te adelantamos el viaje. Sí, ¿no? hablando del tema sucesorio, precisamente me ha tocado ver muchas familias de incluso amigos, en donde los abuelos que tienen algún patrimonio ya están en cierta edad pues, avanzada, y lo que hacen es, en muchos casos, viven un tiempo del año con un familiar, con uno de los hijos y sus familias, otro con otros, Lo van otro con rotando. otros. A lo mejor ellos dieron las casas o a lo mejor no, pero parten su año viviendo 3 meses en cada casa, 2 meses en cada casa para convivir con los nietos. Ya saben que ya están cerca de irse. Y en muchos casos lo que hacen, o me ha tocado ver, que cada uno, por ejemplo, de enero a marzo estaban en una casa, y en ese periodo el hijo, aunque el señor ya estaba grande, inclusive hasta con problemas de salud y de entendimiento, con alguna limitación ya mental, se los llevaban con un notario amigo y entonces hacían un testamento de enero a marzo. Luego, en marzo, ya se los mandaban al otro hijo. Y entonces el otro hijo decía, no, bueno, pues es que no se les ocurrió a mis hermanos, son Ahora muy me toca a mí, brutos, ahora me toca a yo mí, voy a claro. hacer eso. Entonces iban y lo llevan con otro notario. El último hermano era Y era que el la juego de cobraba. las sillas. Y el juego de las Testamentario, sillas, el juego de las sillas testamentario. Y testamentario. cuando murieron estas personas, el último testamento, que provoca también un conflicto importante, porque tienes que andar buscando con todos los notarios de la ciudad para ver dónde hizo el testamento el señor, ¿no? Entonces, obviamente era un conflicto familiar. Cuando fallece, entonces todo el mundo decía, oye, yo tengo el testamento, y entonces todos tenían un testamento emitido, eran 4 testamentos emitidos en el mismo año, en los distintos 3 meses que se habían hecho. Entonces, Qué chulada, eso, no, bueno, qué bonita familia, pero sí provoca conflicto. ¿Qué pasó? Pues todos impugnaron esos testamentos por falta de claridad, por falta de planeación, por falta de muchas cuestiones, que es toda una cultura, que es precisamente lo que hay que inculcar en la gente. Por muerte falta es de un esto problema se financiero, hacían todos definitivo. estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué provocó esto? Que a pesar de haber testamentos, se llegó a litigios, anulando unos testamentos y otros testamentos, diciendo que no eran válidos, que ya estaba enfermo cuando se emitió ese testamento, etcétera. Entonces provocó un conflicto familiar que sigue. Seguramente esto lo vi hace 8 años y siguen en el Oye, pleito. el notario tiene la facultad para decidir si tú estás en plenidad o en plenitud de facultades. Pues en O sea, teoría sí. él, digamos que es un perito que dice, tú estás bien para estar dejando tus voluntades o no lo estás bien. O él simplemente dice, pues esta persona que viene aparentemente por su voluntad y que se identifica con tal INE o con tal pasaporte y que dice llamarse, o sea, ¿hasta dónde es el alcance del notario, digamos, para clarificar si una persona está en facultad o no de dejar sus voluntades? En teoría, la ley del notariado y la regulación, lo que dice es que si el notario no puede cerciorarse porque no es médico. Exacto. Y no tiene los estudios, no tiene esa capacidad. Entonces tiene sí obligación de ver que la persona que comparece ante él está viable para poder tomar sus decisiones. Entonces le hace una serie de preguntas, inclusive calla a los demás, el protocolo del actuar, del deber ser de los notarios, para que esta persona conteste y pueda percatarse el notario de que esta persona tiene la capacidad para emitir su voluntad. Y que no lo están forzando o no lo están obligando a que diga X o Y cosa. Así es. Qué complejo, porque ahora, ¿cuánto es la estadística de los testamentos que se hacen en México? Hasta lo que estamos trabajando y viendo en Passpost, 1 de cada 10 mexicanos tiene testamento. O sea, hay un problema en el O sea, el sistema. 90% no lo tiene. Entonces- Perdón, Miguel, pero además el gobierno en turno lo ha reconocido. O sea, porque ha promovido el otorgamiento de testamentos baratos, que sean más sencillos. Y bueno, inclusive
Los procesos ya, o sea, están utilizando o queriéndose hacer llegar de la tecnología para facilitar estos procesos, ¿no? Sí. Porque si tú pudieras hacer un testamento de una manera más sencilla y menos costosa, por necesidad tienes más acceso a ello. Pero justo, o sea, el gobierno, por lo que tenemos entendido en algunos lugares, incluso hasta regar el testamento. No, inclusive hay Claro. un mes del testamento que todo el mundo sabemos que es el mes de septiembre. Entonces a los notarios, por lo menos en la Ciudad de México, tienen Les la sugieren. obligación moral, digamos, Los de conminan. otorgar testamentos baratos. Pero ni así la gente va y otorga testamento. Pero fíjate, No, estamos porque, aquí perdón, para... El gobierno no otorga testamentos. El gobierno no tiene la facultad para otorgar ningún No, no. testamento. No, abre el Ninguna. camino para que de alguna forma... Tiene que cabildear con los notarios para que lo hagan a costos más bajos de lo que lo hacen normalmente. Así es. Para eso es el mes del testamento. Pero el gobierno como tal no tiene la facultad para hacer un testamento, ni para regalarlo, ni para nada. Pero sí el interés de que exista. El interés sí. Eso sí. Sí. Inclusive hasta tú lo debes de saber mejor que nosotros, ¿no? La carga, ¿cómo disminuiría la existencia de más testamentos? Imagínate que en vez de 1 de cada 10 fueran 5 de cada 10, la carga en tribunal bajaría bastante, bajaría considerablemente la carga en tribunales familiares, ¿no? Ya el mismo De los notario procesos también, ¿no? sucesorios. No, bueno, al notario quizá le incrementaría el trabajo porque llevaría más sucesiones testamentarias. O sea, eso podría ser un balance que se incentiva el negocio del notario y baja un poco la carga de trabajo. Lo que pasa es del que Estado, ¿no? cuando son sucesiones testamentarias y no hay menores, que no tienen no es necesaria una vigilancia del Ministerio Público en protección de los menores, puede el notario tramitar la sucesión él cuando hay testamento. Y si no hay conflicto, y si son mayores de edad y otros requisitos. Pero ese es digamos que la generalidad. Por regla Entonces, general. si hubieran más testamentos con esas características, el notario tramitaría más sucesiones. Que pues, es un buen negocio para el notario. Es un buen negocio para el notario. Sería un buen negocio para el notario, porque de ahí es el negocio, entiendo, no está en otorgar un testamento, en tirar la escritura pública en donde consta el testamento, sino en tramitar la sucesión por completo, ¿no? De principio a fin, en sus 4 etapas. Entonces, la verdad es que el no tener testamento sí causa un problema. La falta de planificación es un problema y es un problema social. Porque además, lo iba a comentar después, pero es importante saber quiénes tienen derecho a heredar si no existe un testamento. Entonces, para acceder a la sucesión legítima, tienen derecho los descendientes, el cónyuge, los concubinos, los ascendientes y los parientes hasta el 4º grado. Ascendientes son Colaterales. padres, ¿no? Exactamente, son Y padres, abuelos. descendientes Y son abuelos. hijos, el cónyuge, el concubino y los parientes colaterales en 4º grado, que son los primos. Entonces, muchas veces ni saben, muchas veces se muere un primo y dicen, pues, si no hay nadie, no tengo ni interés. ¿Y qué pasa con esto? Si no aparece nadie para llegarse de los bienes de esas personas que acabo de mencionar, en teoría se tiene que ir a la beneficencia pública. Pero ¿qué pasa? Si El patrimonio del muerto, todo. si nadie de estas personas está, entonces ¿quién va a promover la sucesión? Qué gran tontería. Hay una falta de comunicación muy clara entre los entes de gobierno, el que sabe que una persona muere y que debería, esa misma persona, ese mismo ente gubernamental, debería iniciar una sucesión si es que nadie viene, o comparecer o enterarse si existe algún miembro de estas personas que pueda heredar, porque si no, ellos deberían de empujar la sucesión. Que en principio podría ser un registro civil, que es quien tiene acceso a las actas de defunción, Es en teoría, informarle ¿no? Una información y que así a la arrancara. Secretaría de Salud Claro. y Beneficencia Pública y que se encargara. ¿Y qué pasa? Como ese paso, la verdad es que en los 27 años que llevo litigando nunca he visto que un bien se lo allegue a la beneficencia pública. Como no, ese paso no se da, entonces lo que pasa es que esos bienes se quedan en el aire y se quedan volando y son los que son motivo de invasiones y de otros temas ya con fines incluso políticos. Pero eso es lo que La sucede. beneficencia pública ni siquiera tiene el conocimiento de las muertes, no digamos ya de quién debe denunciar las sucesiones. O sea, y todo este tema lo matarías con un testamento. Sí. ¿Con qué otra cosa la podrías resolver? Porque luce que es más costoso el problema que dejas por no planificar que lo que te podría costar en vida hacer una planificación sencilla. La verdad es que la solución sería hacer testamentos y hacer testamentos a un costo accesible para la gente. Hacerle a la gente saber que no, a lo mejor no es tan complejo hacer testamentos. Y lo que pasa es que en muchos
sí, en muchas ocasiones sí es complejo ir a hacer un testamento. No es por le tienen demasiado miedo y respeto al gremio de notarios y entonces la gente no se acerca por ese miedo de no me va a atender y qué pena y cuánto me va a cobrar y es un notario, que es un abogado, que sabe mucho. Pero es un etcétera, trabajador, ¿no? A ver, pierde un día de tu trabajo que te lo van a descontar, además del costo. O sea, para el mexicano promedio es algo bien complejo. Y no nada más el testamento. A ver, o sea, ahorita platícanos para que la gente sepa un poco, en un proceso de sucesión, esas 4 etapas de las que hablaste. Sí, a ver. En términos generales y coloquiales para la gente. Y un ejemplo de una persona. Cuando no hay, ahorita les platico eso, cuando no hay testamento, entonces la gente dice, híjole, ¿qué hago? Empieza la problemática de obtener el acta de función. Entonces, con ese acta de función se van al juzgado de lo civil, de lo familiar. Y entonces, oye, juez, falleció esta persona. El juez empieza a mandar, para que lo admita, y son meses, con toda la carga de trabajo que tienen, porque llevan todo tipo de juicios, o no todo, pero por especialidades, pero sí llevan muchos juicios. Entonces, la carga de trabajo es brutal. Sí, y mueren aproximadamente en México, ¿qué será? Unos 850,000, 900,000 personas al año. Tú tenías el dato que estaba arriba del millón, ¿no? Ahí está, cercano. Por COVID se infló. Después baja, pero es un número importante que colapsa seguramente los registros civiles y los... Y además los juzgados se llenan porque el grueso del mexicano no hace testamentos. Entonces, tiene que ir con él. Primero es la obtención del acta. Ya con la obtención del acta, entonces van a abrir la sucesión. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez lo recibe, ve si lo admite, se cerciora que sí sea un acta de función válida y empieza a girar oficios al Archivo General de Notarías y a otros, si vivía en otros lados, si tenía punto de contacto con otros estados, empieza a girar oficios a los Archivos General de Notarías a ver si hay un testamento inscrito por parte de esta persona. Porque si hay, y hay mayores de edad y los requisitos que les comentaba, entonces muchas veces dice, híjole, se puede tramitar ante notario. Se puede para que se vayan y quitarse la chamba. Entonces, si no hay esto, entonces se abre la sucesión legítima, que empieza con llamar a los que pueden ser, o sea, llamar a los hijos, llamar a la esposa, llamar al concubino. Tienes que ubicarlos. Tienes que ubicarlos. Wow. Y si no los ubicas, tienes que hacer las notificaciones por edictos, que también tienen costo, porque tiene que ser en periódicos en la mayoría de los casos. Y los periódicos cuestan 9,000 pesos más o menos hacer una publicación. No, hombre, es un relajado. El gobierno se afecta terrible, ¿no? Debe gastar una fortuna en ello. El gobierno, pues el aparato, digamos que suena simpático, pero excitas el órgano jurisdiccional en México y entonces eso provoca mucho gasto, tanto de personal, los actuarios que van a notificar, que los que trabajan haciendo los acuerdos, los edictos, el juez que firma las resoluciones, el secretario de acuerdos que también firma las resoluciones. O sea, sí es mucho trabajo y mucho dinero que pierde el Estado por tramitar una sucesión. O sea, tú metes legítima. un ingeniero de procesos allí y va a decir todo esto no funciona porque hay algo antes que se tiene que resolver. Eso sería ideal. Es que fíjate, te voy a dar un ejemplo clarísimo. En esta mesa, o sea, tu padre vive, tus padres viven, tu madre vive, mi madre vive. Ok, si todos ellos tuviesen un testamento y fuésemos nosotros los herederos, como probablemente sea nosotros y sus hijos mayores de edad, o sea, no nada más nosotros, ninguna de las 4 sucesiones de las que estoy hablando iría a juzgado. Las 4 irían directo al notario. Estoy hablando en esta mesa y ahorita así nada más. O sea, es una carga de trabajo que le quitas ahorita al juzgado. O sea, imagínate que repites ese ejercicio a nivel nacional. Podríamos estar hablando de un porcentaje bien alto. No, imagínate, se mueren, vamos a poner 800,000 personas al año. Y de los cuales solo la mitad fueran mayores de edad. O sea, suponiendo que se murieran 400,000 menores. Vente a 200,000. A 200,000 vete. 200,000. Dale, de esos 200,000, solo el 10% va a tener testamento. O sea, van a quedarte 180,000 personas cada año que van a tener que recurrir a un juez. Exacto. Para hacer una sucesión. Son 180,000 casos. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente un caso que se abre? Hay sucesiones que llevan 10, 12 años. O 15 años. O sea, no es que entran nuevos procesos, es que empiezan a acumularse ya son las dos cosas. El juicio se tarda mucho.
¿Por qué? Porque si hay conflictos, entonces hay impugnaciones al albacea. Oye, yo no te creo de tus cuentas, porque el albacea es, digamos, que el administrador, para hablar en términos coloquiales y que la gente lo entienda, es el administrador de los bienes de la sucesión. Entonces tiene que rendir cuentas el albacea a todos los demás interesados. Entonces los demás dicen, oye, no te creo, lo administraste mal, y entonces vienen impugnaciones, se hace una bola de nieve, y hay sucesiones que siguen desde que yo empecé a litigar. Oye, el albacea existe, la figura del albacea existe, aún sin el testamento, sin el la nombra el juez. Claro. Entonces, el juez nombra al albacea. Ahí te va, y es importante por eso seguir este orden de lo que les venía contando, cómo en la realidad se da una sucesión legítima. Ya que el juez entonces pide informes y ve que no hay testamento, y llama a algunos de los interesados, por lo que se puede cerciorar que haya interesados, porque a lo mejor el señor reconoció a un hijo en Guerrero y no tenía ni idea, ¿no? O en Los Cabos, o vete a saber dónde pueda tener hijos. Y esos tienen interés. Sin embargo, no, el juez lo desconoce, salvo que alguien llegue y diga, oye, porque tampoco puede mandar informes a todos lados. Entonces, los demás herederos no van a ir a decir, oye, pues yo igual y tengo un hermano en... Pues no les conviene, ¿no? Entonces, salvo que tengan una muy buena relación familiar, la verdad es que no lo hacen. Entonces, después de eso, abre la sucesión. ¿Y qué es esto? Que los herederos que están ahí reconocidos, hace una junta de herederos, y estos herederos dicen, oye, sí, me interesa, si acepto, si no acepto, y nombra un albacea. Esa es la primera etapa de una sucesión. ¿Qué es un albacea? Perdón. El albacea es esta persona que se encarga de administrar los bienes motivo de la sucesión. Por ejemplo, si hay una casa que está en arrendamiento que les corresponde a todos, este cuate es el que administra, es el que cobra la renta, es el que la ingresa a la cuenta de banco de la sucesión, es el que reporta. Pero albacea es algo que tú contratas, es un abogado, no, un familiar. Normalmente es un familiar. Es un familiar. Es la persona que nombra el juez, que él considere, cuando no hay testamento, es la persona que considera el juez. Puede ser un heredero. Exactamente. Cuando hay testamento, lo tiene que mencionar el testador. Entonces, después de hecho esto, vamos a una parte que es importantísima y que es, yo creo que una de las cosas que más necesita el país en temas de planificación por esta dificultad que existe, y es entrar a la etapa de inventarios y avalúos, que es donde tiene que, a ver si sabe cualquiera de los herederos, aportan qué existe en la sucesión. O sea, ¿qué tenía esta persona? Puede haber tenido bienes inmuebles fuera de México, fuera de la ciudad, a lo mejor en Morelos, a lo mejor le vino una oportunidad en Yucatán. Fuera del país, cuentas de banco. Y nadie sabe, ni nadie supo, ni finalmente no tiene ni idea. Pero así como de los bienes, también de las deudas, ¿no? Entonces, esos inventarios sirven para darte cuenta precisamente cuál será el haber hereditario. Oye, y de ahí ¿la partir. deuda es hereditaria? No, la deuda No se como cobra. tal. No como tal. La deuda se cobra con los bienes de la sucesión. Entonces, si los bienes valen 10 y en deuda hay 20, pues ya vas abajo. Entonces, ¿qué hace? Repudias la herencia precisamente por temas prácticos. Pero bueno. No vas a ganar nada finalmente, ¿no? Entonces, ahí es donde toma mucha importancia lo del inventario. Y ahí esta lista, el listado patrimonial, por eso se vuelve relevante. Porque es ideal que la gente que pueden ser tus herederos sepan qué tienes. Porque como les comentaba, normalmente los testamentos, la mayoría de la gente los hace en términos universales. O sea, que dice, pues todo lo que yo tengo se lo dejo a mis 2 hijos. Pues, ¿qué es todo lo que tú tienes? No sabemos. Pero también lo si el platicábamos reloj, el capítulo pasado. Además, tu patrimonio es dinámico. Eso es lo que decías. O sea, no puedes estar en el notario cada vez que compras o vendes o haces Ahora, o deshaces. se puede modificar un testamento. Tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no, táchale y vamos a poner... Se hace otro. un nuevo testamento. Eso. Y en México es válido el último. El emitido último, a menos de que sea legalmente. A menos de que ese testamento Sea nulo. sea nulo por alguna... ¿Cómo puedes hacer un testamento Sí, nulo? la persona llegó y la verdad es que tenía diagnosticado senilidad desde hace X tiempo, acreditado con dictámenes médicos, etcétera. Lo sacaron del hospital y se lo llevaron a hacer un testamento. Es impugnable y le dice, oye juez, este testamento es nulo porque fue hecho en esta fecha y este señor lleva internado 2 años con este diagnóstico y estos peritos y o sea, así no es nulo, ¿no? O si llegas todo drogado a hacer un testamento, también podría ser drogado. nulo. O la coerción, si te amenazas, a base de amenazas, te dicen voy a matar a tu familia si no te metes a esa notaría y es un testamento y pones todo a mi nombre.
Si tú tienes Sí, manera de demostrar eso, pues es un testamento nulo. Que se da en ciertas entidades de la Entonces, República. regresemos a lo de los inventarios, que es parte importante de la sucesión. Esa es parte importantísima porque tienen, en la mayoría de lo posible, es tener una certeza de que existe en esa bolsa del patrimonio de la sucesión. Es importantísimo porque si no, tienes que hacer una búsqueda que te cuesta muchísimo dinero para saber si tiene terrenos en Yucatán, si tiene terrenos en el Estado de México, en Valle de Bravo o en donde tú me digas. Muchas veces no saben, muchas veces esta persona no les dice a sus hijos, a su esposa, que tiene cuentas en Miami o que tiene cuentas en otro banco. Muchas veces ni siquiera les informa por lo que quieras. E inclusive en casos de menor nivel, o sea, imagínate que tienes un fondo de ahorro de la empresa en donde trabajaste hace quién sabe cuánto, pero que no te lo liberan aún. Y en el Inter, o que le prestaste a tu compadre X lana para, no sé, alguna cantidad, no, a lo mejor no tan importante, pero que porque no, y por la confianza con el compadre, no firmas un contrato, no te firma un pagaré, vamos, no documentas esa transferencia de dinero, pero te la deben. Entonces, no tienes anotado, tú sabes que tu compadre te la debe, pero no tienes anotado, no lo sabes tú, y tus deudos no lo saben. Entonces, esa planificación es importantísima. Y más allá, imagínate que sí lo sabes, o sea, sí existe y sí firmaste un pagaré, algo muy sencillo, pero ese pagaré, los que dejas, tus deudos, no lo conocen, no saben dónde está. ¿Se hacen responsables de ese pagaré tus deudos? O sea, por ejemplo, el señor X le dejo un pagaré al señor Y. No. Órale, sí me prestaste una feria, sí te la debo, me muero. Ese pagaré es, digamos... Al igual que lo que decía Bolaños hace rato, es una deuda que va contra la masa hereditaria, no es contra los herederos. Qué bueno una póliza de vida aquí para todas para esas bienes deudas. Inmuebles nada más, Para digamos, todo. la búsqueda. No, tú tienes que hacer la búsqueda donde puedas. Los bienes inmuebles están en registros públicos. Los bienes muebles no tienen pura registro. Rapiña, ¿no? O sea, si pura no dejó rapiña. nada, es rapiña. El digo que primero Se agarre las presta cosas. que se dé pura rapiña, El que claro. primero agarre las cosas, ya. Oye, Por eso la falta el cuadro de mi papá, claro. quién sabe qué pasó con él, güey. Los Ya se relojes, perdió. eso es muy común. Los ¿no? relojes, ¿no? Muy. Y ¿Quién muchas sabe veces qué hizo? a edad Sí. más alta, los señores, la gente de edad avanzada, lo que empiezan a poner como se me fue ahorita la palabra, pero como cosignantes a alguno de sus hijos. Entonces, en el momento en que fallece, sacan la lana y vámonos. Cotitulares de la cuenta. Cotitulares de la Sí. cuenta. Entonces, empieza a haber todas estas complicaciones en donde quedan bienes al aire. No saben ni qué pasó, es más, ni qué seguro contrataron. Un poco que es, oye, espérate, pues te tengo que decir que tengo este seguro, a lo mejor uno de American Express que contraté, o a lo mejor uno de vida que me contrató la empresa. No saben ni dónde, que tú debes de acordarte, no saben ni dónde están los papeles del ISSSTE, no saben ni dónde está nada del Infonavit, del IMSS. Seguro social, toca? el número de no seguro tienen social. nadie, dónde está la hoja rosa, qué número tengo, no tienen ni idea de nada. Entonces, es una chamba titánica el encontrar todos estos papeles y todos estos documentos para llevar a cabo la sucesión. Que esa es la parte de la que está hablando Juan Carlos, que es del inventario, que en el capítulo pasado hablábamos del génesis, del origen de Past Post, como un tema, así empezó, ¿no? Y tú lo sabes perfecto, del origen puramente emocional, pero en el camino descubrimos justamente este problema, la cantidad de dinero que está perdida porque nadie sabe qué es realmente lo que tiene el que murió. Pero pareciera que a nadie le interesa resolver el problema y quizás voy a hacer una, no sé si afirmación o comentario políticamente incorrecto. ¿Es el testamento una herramienta caduca? ¿Es una herramienta que le faltan pedazos? Porque pareciera que, pues, primero la gente no lo está entendiendo, no la está comprando. Bueno, te entiendo la pregunta Sí. y es como lo comentamos en Past Post. Past Post es el complemento perfecto del testamento. Es importante mencionarle a nuestros escuchas que tenemos un plan con Passpose con un precio increíble. Para los escuchas de nuestro podcast, ¿no? Con el código antes de morir. Exactamente. Posterior a registrarse, ingresan el código y pues van a poder pagar por 400 pesos que Pues la membresía general y les vas a incluir en eso el seguro de vida de 30,000 pesos. yo creo que sí. Buenísimo. Pues el paquete básico a 400 pesos, lo cual significa un 50% de descuento. Es más, vamos un pasito arriba. El 50% de descuento en el paquete que quiera. Me parece perfecto. Continuamos. Continuamos. Venga.
¿Por qué? Porque te ayuda muchísimo en el mismo caso, en el mismo proceso que está mencionando ahorita Bolaños. Ya tienes a los herederos, ya tienes al albacea, abres la etapa de inventario y avalúos y en ese momento, si tú me dejaste a mí vía Passpost tu inventario patrimonial, yo voy a llegar y les voy a decir, a ver, señor Miguel me dijo que tenía O no. todo esto, aquí está. O sea, O pero no. eso que eso Y se entonces- lo presentamos aquí en un Bueno, juez. de se lo entrada te presentamos- pones a verificarlo, ¿no? A buscarlo. Ah, Claro. ok, el señor dijo que tenía una póliza de vida. ¿Con quién? Con GNP. Vamos a hablar a GNP. Oye, que compró un departamento en Coatzacoalcos. Ya en estás ahorrando, preventa, ya y a estás lo mejor no ahorrando hay tiempo. escritura. Ya estás Bueno, ahorrando sí, tiempo que y esa es dinero. una bronca, ¿eh? Oye, Si que dejó compras una en preventa casa, y no hay dejó una escritura. casa en Nicolandia. Bueno, pues vamos a Nicolandia a ver dónde está la casa, ¿no? Y así. No, y como ahorita platicamos, pues si no hay, muchas veces compras un bien y no lo escrituras. ¿Por qué? Porque no tenías lana ahí, porque te lo dio en pago. La un misma inmobiliaria cuate, no ha hecho o no ha hecho la individualización, no ha hecho todas estas cosas. Entonces no tienes escritura. El registro público no tiene conocimiento de esto. Y si el señor no fue y le dijo a la esposa un día o a los hijos, se pierde ese inmueble. ¿Sabes? El 64, más o menos, el 60-64% de las parejas no conocen el patrimonio de su pareja. Más. ¿Más del 64? Ah, bueno. Más ya 65 conmigo porque no los conoce. Ni lo conocerá. Y Ni como lo dijo Don conocerás. Teofilito, Sí, ni sí. lo conocerá mientras tú vivas. Exacto. Pero cuando tú mueras, No, es que esa es una parte importante porque la razón que uno tenga para digamos, ocultar o mantener en la intimidad cierta información es muy diferente a que no lo manifiestes en vida, a que quieras que se pierda cuando ya no estés. Claro. No tiene nada que ver, son dos bichos distintos. Porque yo en vida puedo tener, a lo mejor, mantengo a mi papá, por decir algo, o mantengo a una tía que está muy mal. Y mi familia no tiene por qué enterarse de eso. Simplemente si algo me pasa, no quiero que dejen de mantener a mi tía o tengo un apartado especial para que mi tía no siga batallando con sobrevivir. Y que seguramente Claro. si mi familia se enterara, a lo mejor dirá, ¿sabes qué? Pues la tía cojita del difunto se acabó, ya no le va a mantener y de aquí nada más le damos comida y a ver, o nada. E Y por inclusive, eso uno a veces claro. oculta cierta información. pero en temas Claro. inclusive menos complejos que ni siquiera requieren que ocultes. A ver, él y yo somos socios en un despacho, tenemos cuentas por cobrar. Cada quien maneja un poco sus clientes, su administración, o sea, no necesariamente él sabe exactamente cuánto me debe quién y por qué. Sí, si se metiera a la administración del despacho y lo viéramos como un todo, ¿no? Pero quien sí no sabe cuáles son mis cuentas por cobrar son mis herederos. O sea, mi esposa, mis hijos no Pues tienen, cada no quien tienen vive la su más vida. mínima idea, Exacto. porque además sería muy impráctico y tedioso y no es funcional. no, no que hace yo sentido. diario llegara y le dije, oye, hoy trabajé para un cliente nuevo que me debe también más. No, Oye, no, estoy... no, no, no o es sea, eso práctico. no Por va eso a decimos que suceder. planificar es más un acto de amor, de responsabilidad, de realmente decir qué pasa. Te levantaste en la mañana, das las gracias porque realmente abres los ojos y ves el sol de nuevo. Pero dices, ¿qué pasa si mañana no estoy? Claro. Y por eso, Miguel, es lo que me preguntabas, el testamento no es una solución plena por el dinamismo de los patrimonios. Entonces tú lo puedes, y de la situación como está. O sea, no puedes, en los testamentos puedes mencionar muchas cosas si el notario te lo permite, pero por ejemplo, cuestiones sentimentales, emocionales no lo puedes hacer. Claro. Que es una de las cosas que puedes hacer con Passpost. Oye, Juan Carlos, ¿y qué ves? ¿Tú crees que la tecnología podría contribuir a que el planear anticipadamente y tener un testamento y ese tipo de cosas fuese más sencillo y más accesible para todo el mundo? Esa es la primera pregunta, que a lo mejor me la contestas con una sola respuesta. La segunda es, ¿qué está haciendo? ¿Existe, legalmente hablando, algo en donde involucren la tecnología, suponiendo que la respuesta a la primera pregunta es sí, que haga todos estos procesos o pueda hacer estos procesos más sencillos y más accesibles para la gente? Sí hay. La verdad es que yo creo que sí la tecnología puede ayudar muchísimo a evitar todo este exceso de seriedad y de solemnidades en la materia, lo cual haría que fuera más democrático este tema de la sucesión, que creo que es un tema importantísimo, que es lo más importante y por lo que hay que trabajar. Y sí, el Estado mexicano lleva bastante tiempo tratando de ayudarse la tecnología y dándole legalidad a la tecnología para ciertas cuestiones. Incluso en este año entra en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles, el nuevo, en donde ya incluye muchas cuestiones
para que ciertos mecanismos jurídicos o actos jurídicos puedan ser celebrados a través de la tecnología, lo cual va a hacer que inclusive los juicios, todos estos documentos que se van a poder utilizar derivado de la certeza que la tecnología puede dar, que antes lo daba un notario, que antes lo daba testigos, firmas de cierto modo, ahora firma electrónica avanzada, ahora todo este tema de blockchain, todas estas cuestiones, lo incorporan a la legislación y eso hace que sea más fácil tanto celebrar los actos jurídicos como la ejecución de los mismos en caso de algún incumplimiento o alguna discrepancia entre las partes. Entonces sí, vamos para allá. Debería de haber, además de estas herramientas como PassPost, en donde puedes hacer una planificación, donde puedes por lo menos informarle no nada más las cuestiones emocionales a tu gente, a tus seres queridos, sino también, entre otras cosas, además, hacer una planificación y un listado patrimonial de tus bienes. También ojalá hubiera este dinamismo que se está dando a otras figuras como pagarés, como contratos, que ya pueden ser celebrados digitalmente. Ojalá hubiera alguna herramienta que pudiera ayudar a esto, ¿no? Inclusive, perdón, pero inclusive entiendo que este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles tiene un capítulo completo que se llama la justicia digital. Se habla de justicia digital, ¿no? O sea, utiliza los medios digitales, es decir, la tecnología para vivir en un estado más justo, ¿no? Y de más acceso para todo el mundo. Y, si mal no me equivoco, y ahí corrígeme si estoy mal, hace que ciertos documentos, presentados de forma electrónica que cumplan con el tema de cadena de bloques y eso, hagan prueba plena. Correcto. Como si fuesen una escritura pública. O sea, a ese nivel la reforma está llegando, ¿no? Eso está bien padre. Eso derivado de la certeza que da cierta tecnología, porque si fuera simplemente, oye, como otras empresas que simplemente fírmalo electrónicamente, la verdad es que no da certeza de quién lo firmó, si sí lo firmó, es muy fácil hackear. Entonces, para llegar a una justicia digital, sí tenemos que avanzar y tiene que haber empresas que lleguen a dar esa certeza de que el acto jurídico realmente fue celebrado por quienes dicen que fue celebrado, con las capacidades de quien dice que lo celebró y la representación de quien dice que lo celebró, ¿no? Oye, hay una parte que a mí de PassPost me gusta muchísimo, que es un eslogan que prácticamente se le ocurrió al Aruesti, al Negrito, que dice: lo importante de que ninguna información se pierda y ninguna palabra se quede sin decir. Partiendo de eso, ¿qué es lo que realmente uno tiene que planificar? O sea, cosa por cosa, ¿de qué te tienes que prevenir y qué tienes que planear para que tus cosas ni se pierdan y lo que quieras decir se diga? Yo como consejo, en definitiva, sí haría un testamento. Me esperaría si es el mes del testamento, dependiendo de los recursos o no, pero sí trataría de hacer un testamento, pero sí, importantísimo, tendría este listado patrimonial que en cualquier situación en donde llegues a faltar, ayuda a tus seres queridos de forma importante. Entonces, con esa información ya pueden tramitar. A pesar de que es costoso un juicio, es contratar un abogado que te va a cobrar, etcétera, o con el notario llevar la asociación, en ambos casos ya tienen costos importantes, pero por lo menos tienen de dónde arrancar, porque si no, es una investigación que luego la gente, por desidia, por trabajo, por muchas circunstancias, no hacen. Y al no hacerla, se quedan en el aire los bienes. Y para lo que trabajaste, finalmente se pierde, que uno de los objetivos es precisamente que si lo trabajaste 50, 60, 70 años de tu vida, que no se queden en el aire, ¿no? Y que los aproveche alguien más, algún Vivales que los ve desocupados y que se los lleve. O digamos, por nadie. ejemplo, si lo pudiéramos resumir en planificación anticipada. Un testamento, un listado patrimonial, un seguro de vida, sin duda, y seguros funerarios. Que el seguro de vida por ahí va. Puede abarcar eso, pues, digamos, un seguro. Y la parte emocional también importa, ¿no? Claro. Me quitaste las palabras, pero esta vez la parte emocional, digamos, que sería la cuarta, ¿no? Que eso como que cubre todo lo que puedes planear antes de que te mueras. Antes de morir tienes que dejar listo por lo menos esos 4 incisos: lo patrimonial, lo emocional, el seguro de vida y el testamento. Coincido. Pues extraordinaria la conversación de hoy. Creo que
deberíamos abrir otro capítulo eventualmente para sacarle todavía más Claro. información al De tema. historias de ultratumba. Sí, Bueno, quedan Bueno, temas nos faltaron pendientes. historias Sí. de ultratumba, porque sí hay unas interesantísimas. Ahorita Sí, las platico brevemente una. familias se matan cuando no hay todos estos elementos que está diciendo. Se destruyen familias que se llevan muy bien, se destruyen en un proceso sucesorio. Se empobrecen. Eso a Deja- nivel nacional. Oye, es ¿qué un término rollazo. usaste al principio? El rasgado del... No, la ruptura del la tejido ruptura social. del tejido social. Esa ¿Qué? frase me encantó. Fíjate que es un tema que ni siquiera, o sea, no lo invento yo claramente. Está en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Civiles del que habla, justamente en la parte de la justicia digital. El cómo la dificultad de acceder a la justicia rompe el tejido social. ¿Por qué? Pleitos familiares, empobrecimiento familiar y muchas veces ¿para qué? Para nada, para terminar y que todo se haya perdido en juicios, en gastos innecesarios, en disputas familiares. Todo se va al carajo. Señores, se nos acabó el tiempo. Tremendo episodio. Tremendo episodio. Si creen que este episodio le puede servir a alguien, compártanlo. Es importante para nosotros su interacción porque eso nos permite llegar cada vez más lejos. Nos vemos en el próximo episodio de Antes de Morir Podcast.